There is a cure for COVID. It's called hydroxychloroquine, it's called zinc, it's called Zithromax. El COVID tiene cura. Esas son las palabras que están en medio de la controversia. Stel Immanuel, médico de Houston, asegura que con los medicamentos hidroxicloroquina, zinc y acitromicina ha tratado a más de 350 pacientes de COVID-19 que se han recuperado. Muchos de ellos tienen condiciones preexistentes como diabetes e hipertensión y que ninguno ha muerto de COVID. This is a death sentence. En tan solo 6 horas, el video alcanzó más de 14 millones de visitas en Facebook, antes de ser quitado de todas las plataformas sociales. El video fue retuiteado por el hijo de Trump y por el propio presidente, quien en su momento dijo que él mismo estaba tomando hidroxicloroquina para prevenir contagiarse del virus. Immanuel trabaja en una clínica en Houston que queda al lado de su iglesia, donde también es ministra, y en sus sermones, publicados en YouTube y artículos de su sitio web, ha dicho que problemas médicos como la endometriosis, la infertilidad y la impotencia son consecuencias de tener sexo con demonios. En otro video, la doctora aseguró que muchos senadores del país y médicos, incluyendo el doctor Fauci, están tomando hidroxicloroquina y los retó a que se sometieran a una prueba de orina. If I check your urine and you don't have hydroxychloroquine in your urine, then ask America not to take it. If we want to end... El doctor Fauci, en una entrevista a Good Morning America, desmintió la información de Immanuel. The overwhelming prevailing clinical trials that have looked at the efficacy of hydroxychloroquine have indicated that it is not effective in coronavirus disease. La FDA está en contra de la hidroxicloroquina debido al riesgo de problemas cardíacos que puede ocasionar. La OMS también suspendió los ensayos de este medicamento después de que los resultados arrojaran poca o ninguna reducción en la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID-19 y porque algunos se estaban enfermando del corazón. La doctora publicó hoy un video en Twitter pidiéndole a los pacientes que se han recuperado de COVID con hidroxicloroquina que hablen y compartan sus historias porque ella está siendo atacada y desacreditada. Bueno, ¿por qué quisimos volver a traer este video? Porque lo que dice Isaías, lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue una realidad. Los que alcanzaron a estar con nosotros el sábado pasado, alcancé a contar uno de los sueños donde el Señor me mostraba que los médicos se iban a levantar, pero hay muchos que están asustados y a pesar de que hacen, digamos, entre ellos un pacto para poder continuar, pues la presión es muy fuerte y ellos vuelven y abandonan, pero vuelven, están muchos indecisos. Es evidente que en esta misma semana esto se manifiesta fuertemente, hay muchos médicos, yo lo alcancé a pasar el domingo y lo importante acá es que el Señor en su momento cuando mostró este sueño fue para que por favor oráramos por ellos. Créeme que la lucha de ellos no es fácil, están pasando por una situación muy difícil. Espero que varios de ustedes hayan podido hacerle seguimiento a lo que están haciendo los médicos. También nos muestra que el Señor está al control de esto, que es Él el que revela y es su Santo Espíritu quien está poniendo en estos médicos levantar la voz. Porque es claro que si uno de nosotros, como lo hemos hecho, hemos levantado la voz, pues no somos para el mundo idóneos, porque no somos médicos, tenemos otras carreras, pero no somos médicos de salud. Entonces, pero el Señor lo dijo mucho antes de que ellos empezaran, porque es claro, como hablábamos con Tom y Jessica, que si el Señor no lo revela, nosotros ni por enterados sabíamos lo que se iba a venir. O sea, el Señor sabía todo lo que se estaba haciendo, todas las dudas que ellos tienen. Y pues para profundizar un poco sobre, digamos, este acontecimiento más que noticia, porque es el Señor el que está accionando esto, mañana en la tarde vamos a profundizar un poco sobre lo que está sucediendo
lo que también puede desencadenar el hecho de que se sigan levantando estos médicos. Y el por qué más importante es sobre lo que estamos haciendo ahora, que es en ayuno y oración, clamando, sí, por nuestras necesidades, pero de antemano de verdad les pido que oremos por estos médicos. También el Señor, fíjese que nos ha enviado, nos ha exhortado a orar también por los gobernadores, por los presidentes, por todos ellos, porque realmente todo, pues su pueblo está metido en medio de todo eso. Entonces es una invitación a que en este momento de ayuno y oración, en todo este día, pongamos en nuestras peticiones a estos médicos, oremos como lo que todos han puesto, por nuestro deseo, nuestro direccionamiento, la guía que necesitamos para que el Señor nos muestre el camino a seguir y andar. Pero es evidente que el Señor con esto nos tocó grandemente a Tommy y a Jessica, nos tocó grandemente el Señor, pues porque nos mostró su mano y toda esta semana nos ha estado guiando y mostrándonos que a pesar de todos los acontecimientos y lo que va a venir, Él está al control y nada se le ha salido de las manos. Gracias. No sé si Tommy desea decir algo. No, bastante abrumado por lo que sucedió. Ya mañana vamos a compartir detalles, pero da tranquilidad el hecho de que tenemos un Dios que nos está guiando, que nuestro Señor Jesús es real, que el mismo que guió a los discípulos, el mismo que guió a los pioneros adventistas, el mismo que guió a los reformadores en la Edad Media, está guiando a su pueblo, y eso le da a uno tranquilidad y nos debe llenar de gozo, de paz, de que aunque no sepamos exactamente todo lo que viene, el Señor tiene una promesa, y es que no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Y he aquí que tenemos, gracias al Señor Jesús, una profetisa, y que esto no se nos haga raro. Ayer escuchaba a 6, como 8 profetas, todas mujeres de un ministerio por allá X, y a mí me impactaba porque tenía ese video como 70,000 vistas, y muchos de ellos, pues, de ese ministerio las apoyaban, y bueno, las escuché un rato. Desde luego, pues, no tienen, digamos, la luz que el Señor nos ha dado a nosotros, pero se veían unas mujeres sinceras, unas mujeres que amaban al Señor dentro de la luz que el Señor les ha dado, y eran fieles a esa luz. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué el pueblo de Dios entonces se va a extrañar porque tenga la profecía? Y más en estos tiempos, cuando más la necesitamos, cuando más nos hacemos preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hermanos, es un privilegio tener el don profético, y no miremos tanto a Elcira, a la persona, miremos a Cristo, quien es que se comunica a través de la persona. Nos hubiera podido elegir a cualquier otro, pero el Señor le plació elegir a Elcira, y tenemos que empezar. Eso es una confrontación para muchos, porque pues muchos no van a creer, pero, y es lo normal que sucede, si hoy en día ni siquiera la señora Helen White la respetan y no creen los testimonios, y por eso la iglesia ha caído tan bajo. Nosotros ya no debemos caer en ese error más. Por eso debemos probar a los profetas, y esta es una gran prueba que el Señor dio con esta profecía de que se iban a levantar unos médicos. Y cuando yo vi esas batas blancas, me acordé de las palabras que el Señor pronunció a través del Elcira, que había unas batas blancas que se levantaban en ese sueño. Y yo creo que no fui el único que se acordó de ese sueño cuando vimos esa rueda de prensa en España, y luego los que estuvieron pendientes de esta rueda de prensa de los médicos de Estados Unidos, inmediatamente nos acordamos, y fue un temblor santo que me dio al ver estos acontecimientos cumplirse. Y bueno, gloria y honra al Dios de los cielos y a mi Señor Jesús. Eso es lo que tengo que decir. ¿Amor? Así es, el Señor es poderoso, y el Señor nunca calla, mucho menos en estos tiempos finales. La señora White se murió,
y la vamos a ver, lo vamos a ver cuando venga el Señor Jesús. Quedan sus libros que son palabras inspiradas, pero el Señor Jesús sigue dando y seguirá dando mensajes mediante sueños y visiones, porque si no estaríamos rechazando lo que la misma Biblia dice que es en Joel, porque habrán jóvenes y niños como el Sira, que cada vez vamos a ver de parte de él teniendo visiones y sueños, porque el Señor Jesús por medio de ellos se va a comunicar, y esto es en los tiempos finales. Bueno, amén. Eso es lo que tenemos para él. Gracias, gracias. Yo pienso que podríamos empezar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con reavivamiento y reforma. Voy a darles al comienzo una parte técnica, llamémoslo. Vamos a ver la Biblia. Los invito que si no tienen las escrituras a la mano, por favor búsquenla. Que sean ustedes mismos que la lean. Quizás va a estar aquí algunos textos, pero va a haber algún texto que no. Y la idea es que ustedes puedan buscarlo. Así que vamos a empezar. Y al finalizar, voy a contar 2 testimonios de la hermana Ellen White. Y a su vez haré un paralelo, algo muy corto que tuvo que ver con la iglesia de Prado, a la cual muchos de ustedes llegaron al final. Pero vamos a mirar también cómo, pero muchos o algunos estuvimos al comienzo. Entonces es bueno poder tener un poco claro, aquí aparece nuevamente Isaías 48:3, pero vamos aquí al título que se llama Reavivamiento y Reforma. Antes vamos a leer, por favor, en Joel 2, 1 al 2, y dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de mucha generación. Esta profecía dada al profeta Samuel fue dada en un tiempo donde también Jerusalén iba a vivir una situación muy difícil. Y Dios lo que le manda decir al profeta antes de que sucediera era que debía tocar trompeta en Sión y debía dar alarma en el santo monte del Señor. Y debía decir que el Señor venía cerca, pero que venían cosas muy difíciles para el pueblo de Dios, que el pueblo debía prepararse, porque Dios para eso levanta a algunos de sus hijos para tocar trompeta en Sión. A veces a algunos les incomoda que se toque trompeta en Sión, porque están tan acomodados que no les gusta que los desacomoden. Pero es necesario tocar trompeta en Sión. Y esta trompeta también se redimensiona para el fin y la segunda venida de Cristo. Mucho antes de que venga el Señor Jesucristo, debemos tocar trompeta en Sión. Debemos alertar al pueblo, debemos, por la gracia de Cristo y su Santo Espíritu, despertar al pueblo que está adormecido. Vamos a continuar. ¿Qué sigue diciendo Joel? Joel en capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. El Señor aquí pide algo que puso en cada uno de sus corazones, así como en el mío. Buscarlo de todo corazón, con ayuno, y ojalá que haya en nuestro corazón lloro y lamento, pero con Él. No para que nos vean, solamente el Señor sabe la angustia y la preocupación y el direccionamiento que cada uno de nosotros queremos que el Señor nos guíe, se manifieste en su vida, en nuestra vida, para nosotros poder elegir el mejor camino. Pero el Señor también, aparte de eso, no solamente direccionarnos a dónde nos quiere llevar en este mundo terrenal.
El Señor quiere, aparte de eso, es llevarnos a la Canaán celestial. Para eso debe haber algo especial en nuestro corazón. Él debe trabajar en nuestro corazón. Por eso, esto que estamos haciendo no es de nosotros, fue el Señor que lo puso. Y esperemos que el Señor, a raíz de lo que hemos iniciado hoy, pueda hacer grandes maravillas en cada uno de nosotros. Y lo importante acá también nos dice es que nos debemos convertir a Jehová, nuestro Dios. Tenemos que tener claro que Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y es grande en misericordia. Sabe que Él se duele mucho del castigo, pero es necesario cuando la copa ha rebosado la maldad del hombre. Cuando todos los sueños que yo le comentaba hace 8 días, el Señor, mi preocupación era de todos los sueños que el Señor me había dado, nunca me había sido tan reiterativo sobre la hambruna principalmente que viene y sobre todo el caos. Y en mi oración le decía al Señor que por qué Él actuaba de esta manera diferente y que si era que Él se conmovía por lo que iba a suceder. Y en oración me hizo sentir que sí, porque Él iba a permitir cosas que le conmueve al Señor. Ha sido misericordioso, paciente y clemente, pero también la clemencia y la misericordia tiene que ver para con sus hijos. Esto no puede durar más allá. La maldad ha llegado a su límite y la profecía debe cumplirse. Mira, tengo un título y se llama La prueba. El pueblo de Dios, quiero que nos grabemos fuertemente esto. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Cuando yo les hablaba al comienzo de que los eventos son claves, las señales son claves, pero el Señor en oración me mostraba que debemos estar también siguiéndole los pasos con el director, con Jesús, los pasos de su agenda, y entre su agenda me mostraba el reavivamiento y reforma en nuestra vida. Debe suceder, porque para lo que viene, para la prueba fuerte que va a venir, si nosotros no hemos vivido un reavivamiento, una intimidad con el Señor, no hemos conocido, no hemos pasado por las diferentes situaciones que Él desea que pasemos para que lo podamos conocer, déjenme decirles que no vamos a soportar la prueba. Y es muy cierto que nos vamos a quedar por fuera. Reavivamiento y reforma son dos cosas totalmente diferentes. Pero a pesar de que son dos cosas diferentes, ellas son unidas, deben ir unidas. Ninguna puede trabajar por separado. Trabajan unidos en unidad y una conlleva a dar fruto a la otra. ¿Sabe que esto sucede en nuestra vida espiritual con Cristo? Nosotros no podemos trabajar solo sin Él. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas batallas perdidas hemos tenido desde que hemos llegado a los pies de Cristo, desde que lo aceptamos, desde que llegamos al Evangelio, desde que llegamos a la Iglesia Adventista? Han sido muchas batallas como otras que se han ganado, pero los invito a que revisen las batallas que han ganado y la certeza y la garantía del 100% fue porque la lucharon con Cristo. Cuando la lucharon sola, como a veces hemos solido hacer, han sido batallas perdidas. Exteriormente se ve que hemos cambiado, pero internamente son luchas fuertes que tenemos nosotros. Y en el momento cuando se nos dé la oportunidad, quizás cuando todo se dé, quizás aflorará en nuestra vida. Algunos quizás todavía no ha aflorado y es lo que el Señor desea, escarbarnos y buscar en el fondo de nuestro corazón qué pecados hay acariciados y que todavía nos gusta andar en ellos.
Reavivamiento significa renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y el alma. A mí lo que me encanta con Cristo es que Él desea que nosotros lo adoremos con la mente. El Señor no desea que nosotros seamos emocionales. El Señor desea, por eso siempre en la fe, Él deja evidencias. Y en nuestra vida debe haber una renovación. Imaginémonos cuando uno quiere hacer una renovación digamos, en la parte de la casa de uno, o hasta en su vestuario, una renovación X. Para hacer una renovación tiene que haber sacrificios, tiene que haber una organización, tiene que haber una planeación y una programación. Y esa renovación no es como un ventarrón que entra y acaba todo para poder renovar, no. Es una renovación paulatina, es una renovación organizada. ¿Sabe qué hace en nuestra vida Cristo? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces veo algo que no me gusta de mí y le digo, Señor, ¿por qué no me has ayudado con esto? Y resulta que el médico de los médicos ve que eso es una consecuencia de un pecado que yo tengo y que Él debe arreglarlo primero. Y es cuando Él entra directamente al problema para que esa consecuencia sea solucionada. Es así como lo vamos a ver en un testimonio que les voy a contar de la hermana Helen White, referente a una muchacha adventista. Más adelante a la final. Vamos a ver lo que significa la reforma. Significa un cambio total. Es como un cambio de dirección para que venga una resurrección espiritual. Nosotros estamos muertos en el pecado. A veces hemos creído que porque aceptamos a Cristo, ya, todo eso ya es suficiente. Pero no hay una conversión, no hay una reforma en nuestra vida, no hay un reavivamiento. Algo que se me estaba olvidando, el reavivamiento. El reavivamiento comienza con la palabra, con su palabra. Si vemos a reyes como Josías, como Josafat, podemos ver al leer las escrituras que ellos siempre iban hacia dónde, hacia la palabra, iban y lo buscaban el libro que estaba por allá escondido, en polvo. Ellos volvían y lo sacaban, lo leían al pueblo y todos volvían otra vez a retomar todo lo que el Señor había hecho. El reavivamiento en nuestra vida y el objetivo de nosotros, llamemos si hemos liderado en la iglesia, es llevar al feligres, a los hermanos recién bautizados o a los que lleven mucho tiempo, a la palabra. Nosotros y cada uno de ustedes están encargados en llevar a todo que llegue a saber qué es lo que está sucediendo, aún escrito está. Pero aquí hay algo maravilloso que dice: la reforma es el esfuerzo del hombre unido al poder de Dios. Por eso les hablaba de batallas perdidas, porque mucho tiempo quizás nos hemos esforzado, la hemos luchado solos y en nuestra vida nada ha pasado. Y seguimos con este viejo hombre. Pero cuando miramos cosas que también hacia el pasado el Señor, grandes cosas han hecho en nuestra vida, es porque hemos caído sobre la roca, hemos caído de rodillas y hemos clamado al Señor que nos ayude, porque nosotros solo mismos no podemos hacerlo. Esta es como la unión que debe haber para que esa reforma sea una realidad, para que tú puedas llegar y vencer sobre el pecado, porque es Cristo, la ley viviente, quien empieza a vivir en ti a través de su Santo Espíritu. Es de esa manera como el Señor nos lleva a una palabra que quizás hemos escuchado, una frase que hemos escuchado mucho, que es justificación por la fe. Quiero mirar las características adicionales de la verdadera reforma. En una verdadera reforma debemos encontrar estos 4 aspectos, estas características. Un espíritu de oración. Y oración es que tú te conviertas a Cristo en tu mejor amigo. Y es que
la oración es como cuando tú vas con tu mejor amigo y estás orando desde que te levantas, estás hablando con él hasta que te acuestas. Inclusive cuando te vas a dormir, en el Salmo, si no me equivoco, Salmo 1, en ese Salmo dice que mientras él duerme, también le pide al Señor que sea él el que le hable. Debemos seguir así. El espíritu de sincera conversión debe existir en nuestra vida, un sincero cambio, un sincero despertar en nuestra vida. Un espíritu abnegado y generalizado de trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a abandonar quizás nuestro trabajo y hemos decidido avanzar el mensaje que Dios nos lleva? ¿Cuántos de nosotros hemos podido hacer eso? ¿Cuántos de nosotros quizás voy a cerrar unos micrófonos que están abiertos y les encargo, por favor, que lo tengan cerrados? El espíritu de abnegación hacia la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo que queremos, sino la voluntad del Señor? Como Isaías, cuando el Señor le preguntó, ¿y a quién enviaré? Isaías le dijo, heme aquí, envíeme a mí. Muchos de nosotros, quizás estoy hablando aquí, gente profesional, han estudiado, se han hecho grandes profesionales. ¿Hasta qué punto pueden abandonar todo lo que ustedes han considerado de realización para esta vida y poder ser abnegados y terminar la obra o el encomendado que en su momento Dios los llame? Eso debe haber cuando de verdad hay una reforma en nuestra vida. Pero a veces no ha sucedido eso y nuestra vida está enfocada más hacia las cosas del mundo. Debe haber un espíritu de alabanza y de acción de gracias. ¿Sabe que su pueblo muy poco lo alaba? ¿Sabe que su pueblo muy poco agradece? Y nosotros siempre agradecemos cuando vemos grandes maravillas, pero cuando hay circunstancias y situaciones difíciles, es muy difícil que de nuestra boca salga unas gracias y una alabanza. Cuando su palabra dice que todo obra para bien para sus hijos, que si viene una dificultad, debiéramos agradarnos, debiéramos alabar y debiéramos agradecer. Pablo decía eso, ¿no? Él aprendió, qué maravilloso. Y si miramos a Pablo, Pablo fue uno de los discípulos, pensaría el único, aunque de pronto puedo estar equivocada, el que entendió la justificación por la fe. Y él llegó a entender que en medio de la dificultad y en medio de la adversidad había que agradecer y alabar al Señor. Son una de las características que debe tener su pueblo. Vamos a continuar. El corazón de la reforma. Mire, el corazón de la reforma se sintetiza en estos dos puntos. Es la predicación del mensaje de la Odisea y la justificación por la fe. Muchos hemos dicho y nos hemos acostumbrado de liviandad decir, es que nosotros somos la Odisea. Es que nosotros somos la Odisea. Pero ese no es el plan de Dios, que nosotros seamos la Odisea. Muchos hasta hace poco pudimos entender un poco lo que significa la justificación por la fe. Y este es el corazón real de la reforma. Cuando entendemos nuestra condición como la odicense y vemos la necesidad de Jesús, de Jesucristo, para que a través de su poder, de su Santo Espíritu, pueda dar en nosotros un reavivamiento, una reforma y podamos llegar a entender lo que es la justificación por la fe y llevar grandes frutos como Él lo desea. Ese es el gran milagro que el Señor desea realizar. No los milagros que quizás iremos a ver aquí en lo futuro, sino el milagro más grande eres tú y yo. Ese es el plan de Dios. Voy a dar algunos puntos del mensaje de la Odisea, así que ahorita los voy a invitar. Abro un momento para que si me ayudan a leer, la idea acá no es tanto que alguien se va a parar a seguir con este tema, sino compartir un poco.
El mensaje de la Odisea es un mensaje de Cristo, ¿a quién? A su iglesia, no a su organización, a su iglesia, que quebranta la infatuación y el engaño de la justicia, de la suficiencia propia. Sabe que muchas veces, quizás en algún momento hemos estado tan infatuados de nosotros mismos y quizás pasamos mucho tiempo contemplándonos y mirando cuánto sabemos, cuánto hemos aprendido, cuánto yo guardo mejor el sábado que tal persona, cuánto yo he llegado a llevar la reforma ProSalud en un nivel súper que otros no han podido. Y pasamos mucho tiempo infatuados en nosotros mismos. Y la idea del Señor es romper esa infatuación y ver la insuficiencia propia de nosotros. Ese es un engaño. Y necesitamos la justicia de Cristo en nuestra vida. Necesitamos vernos como Cristo nos ve, la odicense. Nosotros somos la Odisea. Así que ahorita vamos a mirar qué es la Odisea. Los que acepten este mensaje verán como resultado una verdadera conversión, el apartamiento del mundo, la victoria sobre el pecado, una entrega completa de la vida a Dios. Sabe que esto es clave, que nosotros podamos aceptar de corazón y de profundidad ¿cuál es el problema de la Odisea? Porque es que el problema de la Odisea eres tú y soy yo. Y necesitamos saber cuál es ese problema. Cuando uno se mira como Cristo nos ve y que el Señor hace ese milagro, que uno empieza a aborrecer el pecado que hay en uno, créeme que en nuestra vida no estaríamos acariciando la serpiente, porque muchas veces jugamos a eso. Jugamos a que soy cristiano. Y por eso le digo, estamos en una infatuación grande y no entendemos y empezamos a jugar con la serpiente. Y como al comienzo no nos hace nada, seguimos. Pero aún tengo una estima muy alto de mí misma. Todos cómo me ven, cómo aparento, pero resulta que si hay alguien que nos ve, cómo somos. Y la clave y lo que el Señor desea sobre este mensaje, la odicencia, es que haya victoria sobre el pecado. Porque como lo he dicho muchas veces, Cristo venció a Satanás en la cruz. Y si Cristo está en mí, imagínense lo que podemos llegar a hacer. Siguiente punto. Los que no acepten este mensaje, ojo, y prefieran continuar siendo tibios, formales, y llenos de justicia propia, caerán durante el zarandeo y se perderán. Este tema es delicadísimo. Los que no acepten este mensaje, los que no quieran mirarse como Cristo nos ve, el tiempo del zarandeo no lo van a soportar. Porque es el testigo fiel quien va a producir este zarandeo. Es ese testigo que te está mostrando tu condición, es ese testigo que te está diciendo de qué padeces y qué te falta. Lo triste es que la consecuencia es que se perderán. Yo le pido al Señor que por su amor y su misericordia yo no esté ahí. Y que los que estén escuchando acá también sea una realidad en cada uno de sus vidas. ¿Sabe que el autor del mensaje es nada menos que Cristo, nuestro Salvador y a la vez nuestro mejor amigo? Es fiel y verdadero. Si pudiéramos entender qué es nuestro mejor amigo. Yo siempre le dije a alguien que me puso a decidir entre Jesús y Él, le dije, usted me puede fallar y sé que me va a fallar. Él no. Él es fiel. Y su palabra dice que aunque vosotros me sean infieles, yo siempre te seré fiel. Voy a leer lo que dice la hermana Ellen White. El mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día que han recibido gran luz
y han andado en ella. Son los que han hecho una gran profesión. ¿Profesión de qué? De fe. Pero no se han mantenido al paso con su director, los que serían escupidos de su boca a menos que se arrepientan. Estamos en un mundo, y la misma hermana Helen White lo dice, un mundo encantado. Y en ese mundo encantado hay una ruta, hay un camino de salvación. Nuestro director va adelante, pero nos hemos quedado entretenidos con todos los engaños y al sofismas del enemigo. Y eso es delicado. Los invito a abrir Apocalipsis, por favor, capítulo 3, y que me ayuden a leer del 14 al 22. Ahí pueden abrir los micrófonos. Apocalipsis 3, a partir del versículo 14 al 22. Leamos cada uno, por favor. Yo leo el primer capítulo para que se animen. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15. ¿Quién me colabora? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Continúo? ¿O alguien más quiere participar? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Versículo 21, ¿alguien más? Mariana. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ana Liliana, el 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Ahí termina? Amén. Sí, ahí terminamos. Yo voy a terminar con estas 3 diapositivas y vamos a ir clave en esto. El mensaje de la Odisea, de allí, que es el versículo 19, siguen leyendo por favor el versículo 19 para que lo tengan en cuenta. Lo que nos dice es arrepiéntete. Y aquí la palabra arrepiéntete es que debemos hacer un reconocimiento de nuestro pecado, dolor por el pecado, deseo de abandonarlo. Pero ¿sabe qué? El primer paso que es clave, a veces no queremos ni reconocerlo. Entonces tenemos el reconocimiento del pecado. Eso es un gran paso, ¿sabe? Últimamente puedo dar fe, y creo que aquí más de uno, que hemos reconocido nuestra condición y hemos visto lo maravilloso que viene después de uno reconocer su condición. También hemos llegado a entender un poco lo que es ese dolor, porque hemos pecado contra el cielo y contra el Padre. Porque se supone que nosotros estamos para vindicar el nombre del Padre, pero como nos hemos conformado con nuestra vida, pues realmente no lo hemos vindicado. Y entonces fracasamos, y yo a veces le digo al Señor, me molesta el simple hecho de imaginar que el enemigo soltará la carcajada al ver que no he querido ni reconocer y no siento dolor por lo que te estoy haciendo, Padre.
Y luego viene un punto muy importante, es un milagro, es un poder que viene de lo alto, que el Señor hace que tú desees abandonarlo, ¿sabes? Y tú haces tu esfuerzo, tú haces tu parte, pero estás luchando en oración, clamando a Dios de querer abandonar ese pecado. Y mira que aquí hay dos preguntas claves que dicen, pero un corazón lleno de justicia, ¿de qué puede arrepentirse? Está lleno de justicia propia, infatuado en él mismo. No siente ningún deseo de arrepentirse. Esa persona por lo general siente, y lo más curioso, ve la paja del hermano y no ve la viga que hay en él. Y hay esta pregunta que dice, ¿cómo puede alcanzarle el perdón y la misericordia divina? Cuando el ser humano no siente esa necesidad de arrepentirse, que inclusive la pone el Señor, pero también está en uno, o sea, es el esfuerzo de los dos, nosotros nos ponemos en un lugar donde de verdaderamente Cristo no nos puede alcanzar, porque Él no nos va a obligar como el enemigo sí trabaja. Así que en la Odisea encontramos una triple condición de la Odisea. Encontramos que él es pobre, es desnudo y ciego. Eso es lo que el Señor dice de nosotros, porque esta iglesia es la Odisea. Tenemos que tener claro que somos pobres, desnudos y ciegos. Pero Dios también, tan maravilloso, deja remedios a la Odisea. Y también así como hay triple condición de la Odisea, hay triple remedio. Y se llama el oro refinado en fuego para ser rico. Vestiduras blancas para cubrir su desnudez. Y colirio para ver. Remedio de la Odisea. Así que el oro refinado en fuego para ser rico se refiere a la fe y el amor. Ese es el oro que nosotros necesitamos. Las vestiduras blancas para cubrir su desnudez es la justicia de Cristo. Y el colirio para ver, para este tiempo, ¿sabes? Lo que es la sabiduría y gracia para discernir entre lo malo y lo bueno, para ir conociendo la voz de Dios para estos tiempos finales. Y van a entender por qué les estoy hablando, inclusive de conocer la voz de los ángeles que ministran a nuestro favor. Porque cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida, pero si las luchas son fuertes, el Señor mandará miles de ángeles alrededor de nosotros. Pero ese ángel que está con nosotros debemos aprender a discernir quién es el que nos habla, porque el enemigo de una forma muy discreta y silenciosa nos puede también estar dando una información que no viene de Dios. Así que es importante para lo que se viene tener y conocer la voz de Dios y del ángel que está ministrando a nuestro favor. Debemos tener claro la justificación por la fe. Necesitamos entender que por nuestras propias manos o fuerzas vamos a seguir llevando batallas perdidas sin Cristo. Lo necesitamos a Él y su Santo Espíritu en nuestra vida. Y necesitamos la fe de Jesús. ¿Qué dice al final? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Y si tenemos la fe de Jesús, tenemos el amor del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu en nuestra vida. Cuando eso sucede, podrá venir lo que venga, pero una vez realizado eso en nuestra vida, podremos soportar todo lo que viene porque Cristo morará en nosotros a través de su Santo Espíritu.
quiero comentarles algo antes de terminar. Unos testimonios que yo le decía al Señor, cómo me gustaría esto llevarlo como a la práctica de nuestra vida. Y el Señor me llevó a través de 2 testimonios de la hermana Helen White. Y voy a leerles y quizás voy a ir haciendo unos paralelos que en algo me hizo acordar de Prado. Y dice en uno de los testimonios, un evangelista tuvo una serie de reuniones en Michigan. Él tuvo, como le llamamos ahora, campañas evangelísticas. Sin embargo, poco tiempo después de esa campaña de este evangelista, ¿cierto? Él abandonó, llamémoslos bautizó, y dejó a la gente sin haberla confirmado debidamente al cuidado de los creyentes en el mensaje. Muchas veces, y lo vemos hoy en día, se preocupan por bautizar, pero no se preocupan, ¿cierto? Por confirmar a la gente en la fe, por explicarle, cimentarlos. Y yo lo viví cuando recién llegué a la iglesia. Quizás por eso, como lo viví, mi vista y mis ojos estaban puestos en Cristo. Cuando el Señor me llamó y fue una falencia fuerte, decidí, o el Señor me puso, que los que llegaban a la iglesia debía estar pendientes a llevarlos ¿a dónde? A la palabra, afianzarlos a un escrito está. Así que, ¿qué sucedió cuando el evangelista se fue? Dice que gradualmente surgió el desaliento y algunos comenzaron de nuevo a incurrir en sus viejos hábitos. Finalmente la iglesia llegó a tener pocos miembros, aproximadamente entre 10 y 12 miembros. Así que ellos también habían decidido que era inútil continuar por más tiempo. ¿Sabe que algo así nos sucedió a nosotros como Prado? Cuando estábamos por Santa Elena, ahí fue donde conocí a Tommy y a Jessica, éramos 60. Por cosas de que nos sucedió, nos demandaron los vecinos, tuvimos que salir corriendo y no teníamos a dónde ir prácticamente. Un hermano nos abrió la puerta de su empresa, por allá llegamos, pero éramos como judíos, de un lado a otro, de un lado a otro. Mientras eso sucede, cada vez era menos la cantidad de gente que nos acompañaba. Y hemos entendido que fue el Señor el que así lo quiso. Luego cuando llegamos allá, estuvimos 2 años aproximadamente, y es como llegamos, pero llegamos a un punto que el Señor ya empieza también a distribuir lo poco que había quedado. En esa sale Tommy y Jessica y se van, y otros se van, y quedamos pocos. Yo le dije al Señor, yo acompaño a Prado hasta febrero. No lo acompaño más. Estoy cansada, no teníamos dónde ubicarnos, nada, o sea, era por todo lado. Sin embargo, yo estaba buscando dónde vivir y el Señor me puso ese día, me dijo, ¿por qué no se va comprado el Cira? Yo le dije, ¿comprado? Me dijo, sí, habla comprado. Así que recuerdo que esa fue como la penúltima sociedad de jóvenes que tuvimos, pero la hicimos en el apartamento donde yo vivía y fue como la despedida, si no me equivoco, con Tommy y Jessica que salían para Bolivia. Y así arrancamos y el Señor nos mostró y nos llevó donde muchos de ustedes llegaron al final. Llegamos allá, éramos como 8, no éramos más. 15, no 8, ya después salieron otros 4, perdón, éramos como 12 y de eso se fueron 4 y quedamos 8. Pues uno queda desmoralizado, queda uno como que ¿qué pasó? Realmente dónde estaba uno cimentado, si en la multitud de la gente o en la palabra del Señor, ¿sabe? Fue un llamado muy fuerte. Entonces dice que exactamente, volviendo aquí al testimonio de la hermana y luego seguir el paralelo,
Dice que exactamente después de que se habían dispersado los hermanos, ellos hicieron quizás la última reunión en sábado y habían decidido no continuar más. Pero sorprendentemente esa semana llegó el correo entre las cartas que había un ejemplar de la Review Herald donde informaba que el sábado siguiente Jaime White y su esposa, la hermana Helen White, iba a llegar hacia Michigan, hacia ese pueblo, a poder tener como unos días de oración y de consagración allá. En ese momento ellos se vieron como entusiasmados otra vez, así que enviaron a los niños a llamar a la gente, los enviaron a sus hogares, también decidieron preparar un lugar en el Bosquillo e invitar a vecinos, pero especialmente a los miembros que habían apostatado. El sábado en la mañana, 20 de julio, llegaron efectivamente el pastor White, tenía la prédica en la mañana y la hermana Helen White en la tarde una exhortación, había escrito algo y ella se levantó a hablar. Después de haber leído su texto, voy a leer, dice, parecía como si estuviera perpleja. Sin más comentarios, cerró su Biblia y comenzó a hablar a la gente en forma personal. Y ella estaba leyendo lo que había escrito, pero cuando ella observa a la gente quedó perpleja, cierra la Biblia y ya ahí ella decide relacionarse, dirigirse a la gente de forma personal. Y ella dice que ella estaba ahí delante de ellos, pero que hacía 2 años el Señor le había mostrado en una visión muchos de los rostros que estaban ahí. Y ella dice que al ver esos rostros, ella recordó claramente las experiencias que el Señor le había mostrado de alguno de los hermanos que estaban ahí. Y ella dijo a la final, tengo un mensaje del Señor para ustedes. Y ella empieza y se dirige, aquí cuenta en este testimonio, a 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Les decía, no sé su nombre, pero el Señor me reveló esto y esto de usted. Y luego se dirigía a la hermana y también le decía que hacía 2 años el Señor le había mostrado y que conocía su experiencia. Y a cada uno de ellos le dirigió un mensaje de ánimo. Así fue como ella fue dirigiéndose a los que Dios le había mostrado en esa visión. Pero siempre les inspiró, siempre dirigió palabras de reprensión, pero también de ánimo. Así que uno de los que estaban ahí presentes quedó muy tocado y dice lo siguiente: quiero saber si lo que la hermana White nos ha dicho esta tarde es verdad. El pastor White y su esposa nunca han estado aquí, no nos conocen. La hermana White ni siquiera conoce a los hombres de la mayoría de nosotros y sin embargo ha venido esta tarde y nos ha dicho que hace 2 años tuvo una visión en la cual le fueron presentados nuestros casos y luego nos ha hablado individualmente a cada uno mostrando la conducta de cada uno y nuestros pensamientos más íntimos. ¿Es verdad todo esto? ¿O ha cometido la hermana White algún error? Yo quiero saberlo. Así que uno por uno de los que la hermana Helen White había dado su amonestación y su mensaje también de ánimo, dice que uno por uno de ellos se fueron levantando y ellos confesaron su conducta y que habían dicho que todo lo que la hermana Helen White ni ellos lo habían podido entender y que ella era la que les había dado a entender todo este mensaje. Así que el hombre que estaba junto al roble, que era uno de ellos, dijo que la señora White había presentado su caso mejor de lo que él hubiera podido describirlo.
Y aquí quiero dejarles algo claro y dicen, se hicieron confesiones, mis queridos hermanos y amigos, si están en la fe. Se hicieron confesiones de sus pecados. El Espíritu de Dios se manifestó y hubo un reavivamiento en Michigan. El pastor White y su esposa regresaron el sábado siguiente, o sea, se quedaron un sábado. Celebraron un bautismo. Y acá dice la hermana Helen White, el Señor ama a su pueblo como ama a todos los que lo miran. Algunos de los presentes debieron recordar el pasaje de Apocalipsis 3:19. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando la gente contempló sus corazones como el Señor los veía, comprendieron su verdadera condición y anhelaron tener un cambio en sus vidas. ¿Sabe que eso debe suceder en nuestra vida? Cuando en verdad nos vemos como el Señor nos ve, debemos ver nuestra condición tal como el Señor la ve. Y ahí anhelaremos tener un cambio y estar cansados de haber vivido una vida de cristiano, llamémosla barata, que no es como el Señor quiere que la vivamos. Eso sucedió, quiero comentarles algo muy pequeño, no les voy a dar nombres porque acá no se refiere a los nombres. Una vez llegamos a Prado, éramos pocos, como le comentaba, y empezó a llegar otros hermanos, no los que están ahora acá, y quisieron llegar a liderar y se les dio la oportunidad, estuvimos ahí. Algo sucedía dentro de la iglesia y no entendíamos ahí en Prado. Y empezamos a orar y buscar de Dios qué estaba pasando. Habíamos empezado a sentir un espíritu de adormecimiento en la iglesia de Prado. Estaba pasando cosas que nos preocupaban. Y cada vez iba menguando y a veces algunas hermanas con las que yo se me acercaban y hablaban y decía, algo está pasando. Oré y le pregunté al Señor que nos mostrara qué estaba sucediendo, qué había en nosotros, qué debíamos arreglar. Es así como el Señor me muestra de alguien que estaba liderando ahí su condición y esa persona no debía seguir liderando. Hermano, se lo digo, tuve que hablar con esa persona y decirle exactamente lo que el Señor me contó. Esa persona efectivamente se fue. Y quiero decirles que cuando eso sucede, el Señor me dice que pronto la iglesia se llenaría. Y el Señor traería unos de sus hijos a esa iglesia, algunos. Pues déjeme decirle que a la final llegó un grupo. Y perdóneme por dar este nombre, pero esa persona me confirmó lo que el Señor me había dicho. Y Patti me dijo, me quedo en esta iglesia porque esta iglesia estudia y era lo que yo venía buscando. Y muchos de los que llegaron con Patti al final fueron los hijos de que el Señor nos había mostrado que iban a llegar. Ustedes fueron los que llegaron, ¿sabe? Una vez, cuando el Señor decidió que limpiáramos nuestra casa, nos pusiéramos en orden, porque liderar es algo serio, así como cuando usted es representante del reino de los cielos en su hogar. Es delicado ante los ojos de Dios. Cierro con el siguiente punto y dice, ya el esposo de la hermana Helen White había muerto y en ese tiempo dice, es el segundo testimonio, dice que era costumbre usar una redecilla sobre la cabeza para mantener el cabello peinado, ordenado durante todo el día. Así que dice que la hermana Helen White vivía cerca al colegio que hoy se llama Pacific Union College y dentro de la casa de ella vivían algunas muchachas, vivían algunas jóvenes en su casa mientras asistían al colegio.
Y un día, mientras pasaba la señora White por el dormitorio, una de las jóvenes, ella había salido, le voy a contar rápido, ella había salido de su cuarto, había dejado su redecilla encima de su baúl y una de las jóvenes pasó al frente de la alcoba de la hermana White y ella vio la redecilla que ella quería tener porque se estaba usando y ella no la tenía y quería esa redecilla. Ella pasó, la cogió en sus manos y se la llevó. Es así como la hermana dice que ella pasó ya a ir a buscar su redecilla para acomodarse su cabello y no la encontró. En la tarde, en la noche se sentaban ya a cenar y la hermana hizo una pregunta referente a la redecilla. Nadie le contestó, nadie dio, como digamos, el caso de qué había pasado. Así que al día siguiente la hermana pasa por al frente de la alcoba de esta muchacha que se había quedado con la redecilla de la hermana White. Ella pasa al frente y escucha una voz que le dice que se dirigiera al baúl y que levantara la tapa del baúl. Pero como ella no deseaba abrirlo porque no era su costumbre, pero nuevamente vuelve y escucha esa voz por segunda vez. Y ahí es donde ella reconoce la voz del ángel. Y se fue ella y levantó la tapa y se dio cuenta que el ángel había hablado ahí en ese momento a ella, ya que la redecilla estaba ahí en el baúl. En la tarde, nuevamente la hermana Helen White en la cena, les pregunta. Nadie da razón. Así que unos días después, la hermana Helen White había descansado, después de escribir, porque ella escribía todo lo que el Señor le revelaba, todos los testimonios que tenemos ahora, y vio la mano, Dios le pasó una visión, y vio la mano de la joven que acercaba una redecilla a una lámpara de queroseno. Cuando la red tocó la lámpara, la redecilla se quemó y desapareció. Así terminó la visión. Así que la hermana Elena de White en la tarde vuelve otra vez a confrontar, pero la chica y ninguno da razón de nada. Es como la hermana decide llamar aparte a esta joven y confesarle lo que el Señor le había mostrado, le había dicho en vivo y en directo, y luego le había dado una visión de lo que ella había hecho. La joven confesó que había tomado la redecilla y que la había quemado para que no fuera descubierta. De esa manera arregló el asunto con la hermana White y con el Señor. Voy a leerle dos cosas y terminamos. Podemos pensar, lo que dice la hermana Helen White, que esto es un asunto insignificante para que el Señor se molestara por eso, pero era un asunto más importante que el valor de una redecilla hurtada. Aquí estaba una joven miembro adventista del séptimo día de la iglesia. Creía que vivía correctamente, pero no veía los defectos de su propio carácter. No veía su egoísmo que la llevó a hurtar y a engañar. Ahora, cuando se dio cuenta de lo importante que son las cosas pequeñas, tanto como para que Dios le diera una visión a su atareada mensajera aquí en la tierra acerca de una redecilla para el cabello, comenzó a ver las cosas en su verdadera luz. Dice, y termino antes de llegar al último mensaje, Elena White mantuvo la palabra de Dios ante el pueblo durante toda su vida. Al terminar de escribir su primer libro, declaró, aquí lo podemos leer lo que ella declaró. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, espérate porque, no, perdón, es este.
es este. Dice, recomiendo al amable lector de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que apartan de la verdad, a los que se apartan de la verdad bíblica. ¿Dónde lo encontramos? En Primeros Escritos, página 78. Fíjese que aquí, en este versículo, la hermana nos comentaba que Dios había permitido darle los testimonios al final del Evangelio de la hermana White, precisamente para esto, para corregir a su pueblo, para consolarlo, para llevarlo a la palabra. Ese es el mensaje, el hecho, y yo voy a lo siguiente, que si Dios me ha dado sueños, créeme que a ustedes también les ha dado, porque yo he hablado con algunos, y Dios está dispuesto a seguirse manifestando, pero no depende de Él, depende de nosotros, porque no hay nada bueno en uno, sino que el Señor decide, pero también ve la intención del corazón de querer cada día que el Señor nos dé dones para ponerlos a su servicio. Y esta manera es una invitación, porque nosotros somos llamados a consolar a su pueblo, a corregirlo, para aquellos que se apartan de la verdad, para aquellos que no entienden y que se han olvidado, como me dijo mi Señor, de su agenda. Muchas gracias por haberme escuchado, o al Señor Jesús, realmente no fue a mí, y que Dios los bendiga. Hay un momento de oración y de peticiones. Es un momento de confesión de nuestra vida, en qué estamos fallando. Es una invitación, porque si no estamos a cuentas con el Señor, quizás a veces no hemos aprendido a escuchar su voz, porque quizás a veces el pecado nos separa de Él y no hemos podido tener esa conexión y esa intimidad que el Señor quiere con nosotros, para que en nuestra vida haya un reavivamiento y una reforma, para que cuando venga el zarandeo nosotros no nos quedemos por fuera y estemos con Cristo y vindiquemos el nombre del Padre y salvemos a muchos que todavía faltan por llegar.